Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este BTV al Día, este repaso informativo en la pantalla de BTV. 60 minutos para hacer una actualización de noticias de esta Semana Santa, de turismo, Semana Criolla, se le puede decir como quieran. Lo que sí, Santa no fue para nada para el gobierno, porque en una semana que parecía muy atípica, sin actividad política, terminó renunciando en las últimas horas, a menos de 2 meses de haber asumido, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, luego que en un programa radial se conociera esta semana las irregularidades de falta de pagos que mantenía en su vivienda. Bueno, estaba declarada como un terreno baldío, sin embargo tenía 4 edificaciones y hace más de 20 años, por ejemplo, que no pagaba el impuesto de primaria ni tampoco la contribución inmobiliaria. Esto obviamente desató una catarata de críticas. En principio comenzó siendo por parte de la oposición, pero después, como ustedes saben, dentro del Frente Amplio generó algunas diferencias internas. Bueno, finalmente presentó la renuncia y el presidente Yamandú Orsi se la aceptó. Pero obviamente este tema va a seguir generando repercusiones porque hay que ver, por ejemplo, cómo le va a cobrar la DGI, cómo le va a cobrar el BPS, qué va a hacer la Intendencia de Montevideo. Si les parece, vamos a comenzar compartiendo la explicación o la carta que publicaba en las últimas horas en sus redes sociales Cecilia Cairo, luego de conocerse su renuncia en cargo. En la carta publicada en su cuenta de X, tras conocerse públicamente que había renunciado a su cargo, la ex ministra escribió: "Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado", aseguró la dirigente del MPP, que agregó: "No estamos en lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no. Habrá patria para todos", puntualizó. Horas más tarde, el presidente de la República, Yamandú Orsi, también utilizó las redes sociales para pronunciarse por primera vez tras el escándalo generado por los impagos tributarios de Cecilia Cairo. "En virtud de los hechos de público conocimiento, la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decidido aceptarla. Tema resuelto", escribió. En su cuenta de X, el senador del Partido Nacional, Javier García, escribió: "Cairo no es más ministra. Formalmente resta que le avisen. No gobernó la honestidad, fue el grito". En la misma línea se expresó el senador Sebastián da Silva: "Borren todos los tuits del MPP. No resultó la romantización de la evasión, menos la epopeya de la falsa pobre. Filtrar un disparate de esto no es fruto de una investigación periodística. Es dato cercano e íntimo. En algún lugar están brindando con sidra. No hay enemigos chicos, menos en una izquierda que confirma que es el peor Frente Amplio de la historia". Mientras que la senadora Graciela Bianchi escribió: "Costó pero lo logramos, ahora al Senado. Se nota que faltan pocos días para las elecciones municipales. Quiero escucharla a ella, al MPP y al inefable Fernando Pereira". En filas coloradas, el diputado Felipe Schipani celebró la renuncia y escribió: "Con esta decisión, Yamandú Orsi se recibió de presidente". Mientras que el ex senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, cuestionó el futuro político de Cairo. Renunció Cairo al ministerio, pero no a la diputación. Con eso se acabó la hipocresía de haz lo que digo y no lo que hago. ¿Dónde queda la promesa de gobierno en esto? Cabe la interpretación. La norma constitucional prevé la interpelación para los ministros. Desde el momento que ella renuncia y no es más ministro, no se puede interpelar. No nos gusta que estas cosas pasen en Uruguay, pero bueno, ante los problemas y los desafíos que tienen todos los gobiernos, que no es el primero ni va a ser el último, el camino correcto es justamente seguir las normas éticas o legales. Y en este momento y en esta situación se siguió el camino correcto, por lo tanto, en ese sentido estamos conformes de que era la única solución posible. Creo que el presidente actuó muy bien. La propia señora Cairo manifestó que no le había informado al presidente de esta situación, por lo tanto, me imagino que lo toma por sorpresa. Las normas existen, el tema es que hay que cumplirlas. Las normas existen. Esa fue la gravedad de este caso, que no se cumplieron con las normas. Los controles también están a la vista, porque las cédulas catastrales son públicas. Cualquiera puede ir a internet y ver que no se cumplía con ello. Las declaraciones de la JUTEP son públicas. Cualquiera podría ir y verlo. En este caso salta por una confesión de la ministra. Nadie fue a juzgarla ni a perseguirla. Ella misma confiesa que violaba las normas o que no las había cumplido y con mucha liviandad entendió que estaba bien. Habla muy bien del presidente de la República que le haya reclamado la renuncia a la señora ministra Cairo, porque todos sabemos que más allá de la formalidad de la presentación de la renuncia, esto lo que evidencia es que el presidente de la República le dijo: no va más. De haber
inicialmente dicho que no iba a renunciar, haber dicho que había informado al presidente de la República y que lo había respaldado, y que al otro día ya esa versión se trastoca, ya resulta que no le había informado, sino que le había comunicado, ya resulta que no había un respaldo del señor presidente, sino que estaba la renuncia siempre a disposición. Bueno, creo que estos días sirvió para poner las cosas en su lugar. El Movimiento de Participación Popular respaldó la postura de la ex jerarca. Cecilia seguirá militando, como siempre, por transformar la vida de las y los más jodidos de este país. A su lado, bien cerca, con los pies en el barro, poniendo el cuerpo, ayudando a las mujeres solteras a levantar sus techos. Porque los cargos son circunstanciales y esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida. Porque no creemos en la clase política y somos parte del pueblo representando al pueblo. Mientras que la diputada Julieta Sierra escribió: el escarnio público al que sometieron a Cecilia fue insoportable. Por supuesto, acompañaré su decisión de renuncia porque es una de las compañeras que más quiero y estos días han sido de un infierno que ojalá no lo tenga que pasar ningún militante, sin importar partido. Tengo la conciencia tranquila de no haber pegado en el piso a una compañera. En tanto, el senador del MPP, Daniel Casciani, se refirió al eslogan de campaña de Yamandu Orsi: que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos y que cuando se equivocan asuman sus errores y los solucionan como corresponden. Todavía no puedo tener elementos para el caso. Si hay construcciones que no declararon, es una irregularidad de procedimiento, y después, en realidad, si existían construcciones que no tributaban, hay un esquema de evasión que es otra infracción. Si implica regularización del inmueble, eso tiene que pasar por la Gerencia de Permisos de Construcción, donde se va a evaluar qué tipo de inmuebles son, y además se pide una caracterización urbana que lo hace la Dirección Nacional de Catastro. La Intendencia no hace esas caracterizaciones, sino que las envía, o sea, intima para que lo hagan a través de la Dirección de Catastro, porque además es el sistema unificado del valor catastral del inmueble, que no solo vale para los tributos departamentales, sino para otro tipo de tributos, como puede ser también el impuesto a primaria o como puede ser para el impuesto a transacciones patrimoniales en caso de que hubiera compraventas. Entonces se requiere ese valor unificado, que ya no depende de la Intendencia. La Intendencia lo que va a hacer, en caso de que se detecten construcciones no declaradas, es hacer esa intimación para la caracterización urbana que le hace la Dirección de Catastro. En caso de que la ministra haya incurrido en una conducta defraudatoria, la denuncia penal no podrá ser presentada por un particular, sino por la DGI y el BPS. Según un abogado tributario, la ministra tiene dos deudas, una por los aportes al BPS y otra por el impuesto de primaria con la DGI. Tras conocerse esta situación por la prensa, el BPS y la DGI deben iniciar una investigación para detectar qué ocurrió, si la ministra tuvo una conducta defraudatoria u omisa la normativa nacional. En caso de que se detecte una conducta defraudatoria, se debería haber creado una estructura de engaño. Esto podría traer consecuencias como una multa de 1 a 15 veces el monto de la deuda. Pese a las consecuencias políticas que puede traer este caso, la denuncia penal no puede ser presentada por un particular, sino por la DGI o el BPS. Según un posteo en X del contador Gustavo Viñalés, en este caso no hay engaño ni ninguna acción deliberada con el fin de evadir impuestos, simplemente hay un no pago. A esto se le suma la última declaración jurada de la ministra ante la Junta de Transparencia de Ética Pública. De acuerdo al documento presentado en febrero de este año, como diputada durante el quinquenio pasado, Cairo percibía un sueldo líquido de 140.000 pesos, recibiendo de esos 130.500. Además, declaró la tenencia de un vehículo valuado en 300.000 pesos. Cecilia Cairo posee un activo de más de 4 millones de pesos, con un pasivo de 525.526 pesos, producto de un préstamo bancario. Teniendo en cuenta estas cifras, el patrimonio neto de la jerarca es de 3.859.474 pesos. Bueno, este es un breve repaso de las últimas repercusiones que surgieron en las últimas horas tras conocerse esta noticia. Obviamente que la semana que viene va a continuar habiendo repercusiones, primero porque vuelve a sesionar el Parlamento Nacional y segundo porque está previsto que el próximo martes haya un nuevo Consejo de Ministros y obviamente que este tema va a estar sobre la mesa. Yo ahora los invito a hacer la primera pausa, no se vayan que este BTV al Día recién comenzó.